Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saluda su servidor Rigoberto Garza, pastor del Centro Cristiano Respuestas. Este es el cuarto lunes que hemos tenido la oportunidad, la bendición de estar con ustedes en este mes de enero. Bien contentos, bien agradecidos con Dios de este privilegio y de la oportunidad y la invitación que nos han dado los hermanos del equipo de la estación, el Canal 38, su estación cristiana. En este su programa también Unidos en el Amor de Cristo. Y antes de continuar o hacer un poquito de memoria sobre lo que hemos estado platicando los lunes anteriores, además de darle las gracias por estar con nosotros y animarles a que se queden aquí con nosotros, vamos a seguir tratando temas de mucho interés, confiamos que de mucha bendición. Me gustaría presentarles, o más bien darle la oportunidad al pastor Moses Borjas, que ya ha estado con nosotros, con excepción del lunes anterior, en los otros programas. Pastor, qué gusto que estás aquí con nosotros nuevamente. Gracias. Muchas gracias, es un placer poder estar con usted y esta audiencia que hoy nos escucha a través del Canal 38. Y pues bueno, yo no sé si usted ha estado sintonizando los lunes aquí con nosotros y Pastor Rigo, y lo que se ha estado platicando siento que es oro, siento que es algo que puede cambiar cosas en nuestras vidas y abrirnos oportunidades que nunca hemos experimentado. Entonces no le cambie, quédese aquí en sintonía, y una vez más, gracias por recibirnos ahí en su casa. Claro que sí, gracias hermano por estar con nosotros. Antes de continuar con los temas, a mí me gustaría que si pudieras compartirnos algo sobre, bueno, los ministerios que estás representando, en particular la iglesia, ¿verdad? Desde luego, y también como presidente de la Alianza Ministerial Evangélica Hispana. Claro que sí. Bueno, primero más que todo, soy esposo, soy papá, y Dios nos ha dado la oportunidad de pastorear una linda congregación, Pacto Viviente, aquí en El Paso, y estamos allá por la zona de La Hawkins y Montana, por ese lugar, y es el 9114 Mayflower. Y pues bueno, ahí estamos dándole para adelante. Y también Dios nos dio el privilegio ya desde hace un año poder estar sirviendo en la Alianza Ministerial de Pastores de aquí del Paso. Y entonces les queremos hacer una invitación, si hay pastores que nos están escuchando, líderes, ministros, bueno, les hacemos una invitación este miércoles ahí en las instalaciones de la iglesia Pacto Viviente. Ahí vamos a estar teniendo nuestra primera reunión del 2016. Les hacemos una invitación, va a ser algo buenísimo. Vamos a estar hablando de visión, vamos a estar hablando de misión, de lo que Dios quiere hacer en nuestra ciudad a través de estas poderosas iglesias que Dios ha sembrado aquí en nuestra ciudad. Y bueno, no se lo pierdan, va a ser a las 10 de la mañana. 10 de la mañana empezamos con un tiempo de refrigerio, y después de ahí tenemos un tiempo de oración, de plática, y sobre todo un tiempo donde salimos enriquecidos con la presencia de Dios. Y cuando hablas de refrigerio es almuerzo. Sí, almuerzo. Se encuentra uno con diferentes formas de ver lo que es refrigerio. Da un vaso de agua y un pan. No es cierto, no necesariamente, pero hay veces más, más tranquilo. Un vaso de agua con un panecito de arroz que no tiene la mitad de azúcar. No, para nada. Es un buen almuerzo. Eso hemos tenido la oportunidad de estar también con Gema por un buen tiempo, gracias a Dios. Y en general todas las iglesias son muy generosas en la manera de ofrecer lo mejor que pueden, y ustedes en tu iglesia, pastor, no eres la excepción, al contrario. Los invito, realmente los animo a que asistan, que se integren, y no solamente por la comida, desde luego, sino por la convivencia, el mensaje. Tenemos siempre, o procuramos siempre tener un tiempo de ministración, orar los unos por los otros, compartir nuestras cargas. Y eso es tremendamente importante y de gran bendición para los pastores. Con frecuencia estamos continuamente vaciándonos, entre comillas, y claro que debemos de mantener ese tiempo en donde debemos de llenarnos de Dios y de su presencia y de su palabra. Pero con todo y eso siempre es saludable tener un momento en donde alguien nos ministre, donde alguien más comparta para escuchar y recibir, y no solamente nosotros con la responsabilidad como pastores. Así que
Los animamos realmente. Sí, Es importante que asistan, que consideren integrarse. Es una bendición. sí. Y vamos a continuar entonces con lo que es... no quiero olvidar, en caso de que ustedes pudieran interesarse en los temas que estamos tratando, tanto las semanas anteriores con respecto a lo que es coaching, y hemos mencionado coaching con el contexto y la base bíblica también, lo que son alguna manera de conferencias, cursos sobre estos temas de las leyes del crecimiento, liderazgo y muy especialmente familia, matrimonio, que es donde hemos estado participando ya por un buen número de años en Vida en Familia, Family Life. No vacilen en llamarnos, estamos a sus órdenes. El teléfono es el 915-999-5887. 999-5887. Para esto o alguna otra forma en que pudiéramos servirle, incluyendo el que en algún momento, si ustedes no están asistiendo a una iglesia, no están sirviendo en un lugar en particular, pues nos puedan acompañar a Centro Cristiano Respuestas, que se encuentra en el 8617 North Loop, casi esquina con Pendeón. Estamos a las órdenes y tenemos nuestras reuniones los domingos al mediodía. Pero continuando con los temas, las semanas anteriores empezamos a tratar el asunto o lo que viene siendo el curso, llamémosle, de las leyes o las 15 leyes invaluables del crecimiento, que está basado en el libro del el autor John Maxwell, que es un experto en liderazgo y otros temas. Y tratamos la ley de la intencionalidad, que tú estuviste aquí con nosotros. La semana pasada estuvimos con la ley de la conciencia. Y el día de hoy vamos a tratar de abarcar dos leyes. Es la manera en que él lo define, ¿verdad? No estamos, es una forma de hacernos ver en sus escritos, en su libro, que son temas que se pueden convertir prácticamente en leyes porque cuando se aplican funcionan, ¿verdad? Pero lo que quisiéramos hoy es continuar, y hay dos leyes que quisiéramos cubrir en lo posible. Una de ellas es la ley del espejo, que está, si pudieran presentar la primera diapositiva que está ahí, y dice en esta ley, el hermano John Maxwell dice, tú necesitas ver valor y agregar valor a ti mismo. Y saben una cosa, este es algo que algunas veces pudiera parecer un tanto cuanto cuestionable, especialmente como cristianos podemos creer que nosotros debemos de vernos sin valor o el reconocer nuestro valor o los elementos positivos que tenemos es pues en ocasiones casi raya como en pecado o egocentrismo. ¿Qué piensas de esta declaración, pastor? Porque hay ocasiones en que pues no intencionadamente, ¿verdad? Podemos desvirtuar el propósito de lo que se está tratando de presentar. Yo creo que uno de los desafíos más grandes que mucha gente que nos está viendo hoy pasa, y que yo creo que todos pasamos en un momento de nuestra vida, es sentirnos que alguien siempre es más que uno. Uh-huh. Y es como que pasas al lado de alguien, ¿verdad? Es como yo no soy una persona alta y paso al lado de alguien que está bien alto y lo sientes, y dices, ¿por qué yo no fui alto? No te sientes tan alto. ¿Verdad? O alguien que está bien puestito y bueno, o uno, ¿verdad? Todo ve tipo de cosas. El carro que maneja, la casa donde vive, y uno comienza a hacer comparaciones. Y tenemos que tener cuidado, porque entonces ahí comienza mejor dicho, a confrontarse a aquel valor que hay en nosotros. Y es como que si todo a nuestro alrededor es un espejo, ¿verdad? Y si no tenemos cuidado, aquel valor de nosotros se convierte en algo que llamo codicia, y intercambiamos un valor que está en nosotros por algo que es muy momentáneo o aún superficial. Entonces yo he entendido que Dios a cada uno le ha dado gracia y le ha dado poder y le ha dado virtudes que a nadie más se las ha dado, pero a ti te las ha dado. Y hoy en este día que vas a escuchar y estamos escuchando de esto, Dios es el primero que te está diciendo, tú tienes mucho valor, yo te crié, yo te formé, yo te di valor, yo te di algo a ti que nadie más quizás tiene,
o quizás donde te posiciona Dios, ahí te necesitan y ese es el valor que tú vas a dar. Exactamente. Y podemos ver en las otras diapositivas, si las podemos pasar. La siguiente diapositiva es simplemente una ilustración está por ahí un gato viéndose en el espejo y en lugar de verse como gato, Sí. se ve como león, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de lo que es el desarrollo propio, ¿no? No estamos hablando de exaltarse a sí mismo, sino de ver en ese espejo y muy especialmente si lo vemos a través de la palabra de Dios, el valor que, como lo acaba de decir el pastor, el valor que Dios nos da desde el momento en que primero Él nos creó y segundo, Él nos rescató todavía y por un precio muy alto. Entonces obviamente no creemos que Dios esté patrocinando fracasos ni basura, creemos que está patrocinando una creación que tiene un propósito al final en su momento, ¿verdad? Es Y el verdad. Señor quiere cumplir ese propósito. En la siguiente diapositiva, en referencia a esta ley, una mirada en ese espejo, hay varios puntos que me gustaría si los puedes leer, pastor, y luego los podemos comentar juntos brevemente, en una mirada en el espejo. Dice, tu forma de verte, el concepto de ti mismo, determina tu comportamiento. Uno nunca va a sobrepasar su propia imagen. El valor que nos damos a nosotros mismos influye en el valor que otros nos van a dar. Y no estamos hablando de egocentrismo. No, estamos hablando de una forma sana de valorarse, de aceptarse, de considerarse a sí mismo como lo que acabamos de mencionar, un ser humano creado por Dios que ha sido creado con elementos muy positivos, con talentos, con dones, con virtudes, claro, tenemos también limitaciones, obviamente que las tenemos, pero que no nos vayamos a ese extremo enfermizo de empezar a crear. A mí se me viene a la mente cuando platicamos sobre un hermano hace muchos años en una de las iglesias que estaba asistiendo y él siempre hablaba mucho de que era un trapo de inmundicia, ¿verdad? Es que Sí, somos trapos de inmundicia. sí. Y me da risa porque como que a veces lo hacían broma y a veces como que se lo enfatizaba demasiado y hay ocasiones que el síndrome del trapo de inmundicia se puede convertir en algo que nosotros tomamos como una forma de pseudo humildad. O sea, creemos que el autodenominarnos basura, pecadores, poca cosa, todo ese tipo de cosas nos hace más espirituales, nos hace humildes y tristemente eso no tiene que ver con humildad, no tiene que, de hecho puede tener más con lo que mencionabas hace un momento, pastor, tiene que ver con una pobre autoestima y una falta de la correcta concepción de lo que eres a los ojos de Dios y de lo que Dios hizo en tu vida. Exacto. Entonces, por supuesto, si nosotros estamos acostumbrados a vernos de una manera continuamente en nuestra mente, pues de esa manera vamos a terminar por ser. Algo que una vez un pastor que tuve yo me decía cuando yo estaba joven, me decía, yo te voy a dar unos consejos y uno de ellos es, si tienes que hablar mucho de quien tú eres, quizás no lo eres. Pero cuando la gente habla mucho de lo que eres es porque sin palabras has hablado. Y una de las cosas es de que muchas de las veces eso que usted habla de humildad, muchas veces se ha interpretado porque decimos, es que soy humilde, pero en la subconsciencia hemos querido desear ser alguien que no somos. Es decir, ¿verdad? Yo puedo decir, es que no he logrado aquello, pero bueno, es que yo soy humilde, ¿verdad? Me mantengo así Dios me quiere, a Dios le agrada esto. Y yo no creo que a Dios le agrada eso, ¿verdad? Dios no te salva para que vivas todavía en esclavitud. Dios te salva para traerte a libertad de aquellas cosas que te han mantenido esclavos y también para poder dar testimonio y fruto de lo que Él hizo, de su imagen, ¿verdad? Y semejanza. Entonces, aquí hay algo que necesitamos ver muy, muy cuidadosamente, que aunque sí tenemos que guardar la humildad, porque Dios dice que da gracia a los humildes, pero mira de lejos al altivo. Y muchas veces
pensamos, y yo lo voy a decir así, en veces hay gente humilde altiva. Y digo Está eso, compitiendo a ver sí, quién es más porque humilde aún que los piensa demás. que tiene que verse su humildad. Yo digo, no se tiene que ver. Al contrario, a veces yo he conocido personas muy prósperas, con una sencillez y una humildad. De verdad que ellos no están promocionándose ni promoviéndose, pero que su sencillez y su humildad hace atractivo. Es decir, ellos han entendido el valor que Dios les ha dado a ellos. Y son hombres cristianos, Sí. personas cristianas. Sí, se habla mucho, bueno, en algunas ocasiones, tal vez no sé, no recuerdo las palabras exactas, pero he escuchado que se menciona, la persona humilde no es, bueno, la persona humilde no es aquella que habla o piensa poco de sí misma, sino que realmente no piensa en sí misma, o sea, no está demasiado preocupada con el yo. Es verdad. Y muchas veces, aun cuando yo estoy hablando del trapo de inmundicia que soy, o de lo pobre que soy, o de lo Sí. pecador que soy, en realidad lo único que estoy haciendo es hablar de mí mismo, Sí, hablar de mí mismo, sí, hablar de mí mismo. Y se termina en un egocentrismo también, obviamente, enfermizo. Exacto. En la misma diapositiva que estábamos viendo, viene el comentario que acaba de leer el pastor Mo: el valor que nos damos a nosotros mismos influye en el valor que otros nos van a dar. Si tú vas a un lugar y tú reflejas un valor o una falta de confianza en ti mismo, eso va a influir mucho por la manera en que sucede, cómo te tratan los demás. Eso es un asunto también común en las familias, en los matrimonios. Tristemente en nuestra cultura, en cierta área de nuestra cultura hispana, cuando se habla mucho del machismo, ¿no? Cuando la esposa tiene una tremenda inseguridad y el hombre que es también inseguridad, una manera diferente de reflejar inseguridad, tiene una tendencia machista, va a tratar siempre de estar pisoteando a la esposa. Claro que puede ser al revés, pero ¿por qué? Porque esa mujer va a estar siempre con una actitud de soy poco, soy poco, soy poco, y verdad, merezco es que verdad. me traten mal, que me golpeen, que me insulten, cosa que sabemos que es parte de otro tema, pero Sí. puede ser en alguna manera. Entonces, la siguiente imagen se me hace muy interesante porque es una expresión ahí que menciona Jan, y dice en la siguiente diapositiva: si te cotizas tú mismo a un precio bajo, puedes estar seguro que el mundo no va a valorarte a un mejor precio. Se me ocurre a mí la idea, si yo tengo un carro que cuesta $30,000, pero estoy muy inseguro, no sé vender, me da pena vender, pero lo necesito vender. Y yo voy contigo y te digo: oye, hermano, fíjate que tengo este carro, este carrito, pues mira, pues se me hace que sí vale más, pero no sé si, a lo mejor si me puedes dar $5,000. Yo te apuesto que si yo te ofrezco el carro en $5,000, tú sabes que vale $30,000, tú me lo vas a comprar de inmediato. Sí. Difícilmente me vas a decir: no, hermano, yo te doy 15,000, yo te doy 20,000. Entonces, de alguna manera nosotros, aún tratándose de compartir de Cristo, con cierta cautela lo digo, podemos estar cotizándonos, y quiero decirlo también con mucho respeto, cotizando el Evangelio de una manera muy baja. Es verdad. No sé qué piensas tú de eso. Esa es una de las cosas que puedo decir que corre el riesgo, y el riesgo es que la iglesia debe de ser un faro, vamos a decir, una voz de influencia en nuestra sociedad, comunidades, no nomás dentro de un edificio donde estamos reuniéndonos, ¿verdad? Una vez predicando le dije: todos somos cristianos los domingos en la iglesia. Aún el que no es cristiano llega vestido como cristiano. Le dije: pero ¿cómo estamos impactando nuestra comunidad? ¿Cómo estamos influyendo alrededor de nosotros personalmente? Cuando la gente nos ve, dice: wow, yo quiero ser como él. El problema que tenemos es que, y aún me daba este mensaje a unos jóvenes y les decía muchas veces, o a padres de jóvenes, decía: ¿por qué es que nuestros hijos son atraídos más por lo del mundo? Le dije: claro que por quizás los deseos de la carne,
Pero le dije, en muchos de ellos se perdieron porque nuestras iglesias no tenían nada que el mundo pudiera decir, yo quiero lo que ellos tienen. Porque le quitamos valor, le quitamos lo que Cristo le dio ese valor a su iglesia y dijo, y les dijo, él dijo, toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra. Y entonces nos dice también, y por cuanto yo vencí, vosotros también venceréis. Él no estaba hablando igual, poner esta actitud de decir, ustedes van a estar debajo de mí, yo soy superior a ustedes. Al contrario, dice, el que quiera ser el mayor, sea el servidor. Pero el problema es de que nosotros estamos perdiendo esa parte de darle el valor que influye a nuestras comunidades, a donde nosotros vivimos, y la gente dice, yo no quiero ser parte de eso. Sí, exactamente. El ir con una actitud y un rostro de perdedor, ¿verdad? No es algo que motiva a la gente. Ahora, no estoy hablando de ir con una actitud arrogante, Sí, no, tampoco, con la no. nariz levantada. Y muchas veces podemos caer en ese extremo, tristemente, ¿no? Aún como cristianos. Pero miren, en la otra diapositiva tenemos algunas sugerencias sobre cómo poder construir nuestra autoestima. Y definitivamente hay elementos que son fundamentales para el cristiano. La palabra de Dios va a ser lo más importante, nuestro enfoque en Cristo. Pero aquí estamos hablando de algunas sugerencias de carácter práctico nos pueden ayudar. Una de ellas, debemos de cuidar nuestro autodiálogo. ¿Qué estamos hablándonos en nuestra mente? Estamos continuamente pensando en algo y como que tenemos una conversación interna, interior. Segundo, lo que mencionaba el pastor Borjas, dejar de compararse con los demás, si tienen más, si son más altos, si son más fuertes, si son más inteligentes, o incluso al contrario, si son menos y caer nosotros en arrogancia. Agregar valor a otros, una de las mejores formas de poder lograr confianza en nosotros mismos, después, ¿verdad?, de estar manteniendo nuestra dependencia en Cristo, desde luego, es el continuamente, lo que acaba también de mencionarse, ser servidor, o sea, servir. El que quiera ser mayor tiene que ser el siervo, y la mejor manera de servir es agregando valor a los demás. Y luego camina más allá de tus propias creencias autolimitantes. Pastor, ¿se te ocurre algún par de creencias que puedan ser autolimitantes, que nos puedan estar como estancando? Sí, yo creo que, bueno, parte de las que estábamos hablando, ¿verdad?, anteriormente a esta frase, yo creo que una de las creencias que nosotros nos está limitando en nuestro día, y una de ellas, y lo voy a decir así, tiene que ver mucho con cultura. Nosotros queremos echarle la culpa a todo lo demás por lo que somos hoy. Ese es un grave problema. Y hasta que tomemos responsabilidad de nosotros mismos, vamos a poder avanzar en la vida. Yo a mis hijas les digo, el día que tú pares de decir que la vida, ¿por qué no es justa?, hasta entonces vas a avanzar. En inglés siempre la frase es, life is not fair. Y yo les digo, así va a ser toda la vida. Right. Life is not fair. La vida no es justa, ¿verdad? Yo me hubiera gustado ver nacido en una casa, quizás en la Casa Real, no sé, ¿verdad? La Casa Blanca. En la Casa Blanca, pero no, eso no determina nuestro futuro. Y eso es bien importante, pero eso nos ha limitado mucho. Si yo hablo muchas veces con gente y les digo, ¿por qué no puedes salir? Y comienzan, es que le echa la culpa a aquel y aquel. Me lleva a la historia bíblica en Juan capítulo 5 del hombre que estaba lisiado, paralítico ahí en Bethesda. Llega a Jesús y le dice, ¿quieres ser sano? Y le está dando la oportunidad, le está dando una llave para libertad. Y lo primero es que no entendió y comienza a decir, es que no puedo porque no hay nadie que me cargue. Cuando tú vives en tu pasado, siempre estás esperando que alguien te cargue. Estaba hablando más de 30 años. Sí, exactamente, en esa situación. 38 años. 38 años. Entonces, hay algo aquí importante que tenemos que dejar ir de esas creencias, saber qué potencial Dios nos ha dado y comenzar a caminar en él. Exactamente. Y desde luego que el trasfondo, las condiciones en que nacimos, las malas experiencias, pueden tener su lugar y son desafiantes.
pero ese momento debe de llegar a la vida de cada uno de nosotros. En este momento, delante de Dios y con el respaldo de su gracia, yo me hago responsable de mi vida. Y todo eso que está ahí, que no se ha resuelto en mi vida, yo soy responsable de ir resolviéndolo, confiando en el respaldo de su gracia. Antes de pasar al video musical, me gustaría que brevemente reflexionáramos relacionado con las creencias autolimitantes en esta diapositiva que está enseguida, que es una frase de Henry Ford. Sea que creas que puedes o que no puedes, en ambos casos estás en lo correcto. ¿Por qué? Porque eventualmente va a ser una especie de profecía de autocumplimiento. Si no crees que puedes, tienes razón, no vas a poder. Si crees que puedes, eventualmente vas a poder. Y sí, claro, dentro de un contexto que tenga sentido. Pero vamos a regresar después de este video musical para seguir platicando con ustedes sobre esta ley. Una por la cual quieran que oremos, una situación familiar, no vacilen. Dios es maravilloso, es grande y escucha el clamor de su pueblo. Sabemos que si nosotros oramos por nosotros mismos, también nos escucha, pero Él se agrada de que nos unamos en la fe que Él nos ha dado como iglesia y nos apoyemos mutuamente. Así que aquí está el teléfono, lo tienen en pantalla, 532-8518. Llámenos con toda confianza y de la misma manera, si en algo les podemos servir en esta área de lo que es coaching o en el área de matrimonios o los cursos de capacitación en los currículums de John Maxwell, llámenos también 999-5887. Pero vamos a continuar con la siguiente diapositiva en relación con la autoestima o la autoimagen. Hay algunas otras recomendaciones que me gustaría ver en la diapositiva siguiente. Dice, haz lo correcto a pesar de ser lo más difícil de hacer. Practica un poco de disciplina diariamente. Celebra las victorias pequeñas. Abraza una imagen positiva de ti mismo o de ti misma y, lo mencionábamos hace un momento, asume la responsabilidad de tu vida. Pastor Mo, ¿cuál de estas te gusta como para tomarla y cuál quieres mejor desechar? ¿Cuál no te gusta para borrarla? Creo que una conecta a la otra y así se va en secuencia. Hay veces que ese es el desafío más grande, que tratamos de solamente utilizar lo que sentimos que debemos utilizar y lo demás lo dejamos en segmentos. Y si no aprendemos a completar cada una de ellas, muchas veces vamos a ver que en una de ellas vamos a estar inválidos, si lo puedo decir así, y nos vamos a confrontar con esas debilidades constantemente. Y en veces por eso es que llega como la virtud o la ayuda de coaching, porque en veces hay cosas donde uno se siente muy fuerte a hacerlas, ¿verdad? Wow. Y hay otras áreas donde te sientes el más inseguro, más débil, y por eso a veces se necesita la fortaleza de un entrenador, un coach que venga y nos ayude a comenzar a ver las cosas desde otra perspectiva aún más alto quizás, ¿verdad? Con un retrato un poquito más grande para poder llegar a cumplirlas. Pero lo que tiene que ver con la autoestima sigue igual a lo que hablábamos antes del segmento, que la manera en que nosotros nos veamos, así lo dice, la otra gente nos va a ver. Y si nosotros no nos vemos, ¿verdad? Yo siempre he dicho esto, si tú sirves a Dios, Cristo vive en tu corazón, que la gente vea que Cristo vive en tu corazón. Que la gente vea que Cristo vive en tu corazón. Y cuando nosotros vemos el estilo de vivir de Jesucristo, Él no andaba, ¿qué es la palabra? Él no andaba triste, no andaba con un sentir de dolor, de angustia, depresión. Levántate ahí donde estás tú y este día cree que lo que Dios hizo y puso en ti y quien te formó en ser tiene un valor grande. Y aún el no valorarnos, lo voy a decir así, es aún menospreciar lo que Dios ha hecho. Exactamente. Estamos hablando de no apreciar la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Hay puntos en los que mencionaba hace un momento, haz lo correcto a pesar de ser lo más difícil de hacer. Hay ocasiones en que nos vamos por el camino fácil y no desarrollamos, no crecemos. Y el problema es que se convierte en un hábito, estarlo haciendo
siempre, los shortcuts, tratar de hacer los shortcuts. El practicar la disciplina, con frecuencia, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero podemos ser muy buenos en ser disciplinados una semana, Sí. un mes, 2 semanas. La consistencia es la clave. Exactamente, la consistencia es el punto. Hacerlo y hacerlo diariamente. No necesariamente, o de hecho el éxito o el crecimiento, llamémosle, y estoy hablando del crecimiento cristiano, no se logra de la noche a la mañana. No. Entonces, tampoco tenemos que estar obsesionados con grandes logros, con grandes alcances de un solo golpe, porque eso no es la manera en que... Entonces, podemos celebrar pequeñas victorias. Sí, cómo Ese no. devocional que podamos tener en la mañana, esos, algunos podrán tener 1 hora, otros 15 minutos, pero ese devocional, conforme a la medida que Dios nos permite o que nosotros nos estamos permitiendo hacer, puede ser una victoria, aunque sea pequeñita, pero si lo hacemos todos los días, se puede convertir en una extraordinaria victoria de crecimiento en madurez espiritual, el conocimiento de Dios y de su palabra. Alguien una vez escuché que dice, todos tienen una disciplina, hasta una disciplina de no hacer nada. Sí, sí. Hay gente que por más que quieres, no, y no, y no, y no, y no. Entonces tenemos que entender que aún esa disciplina la tenemos que, tiene que ser hacia algo bueno. Decía, ¿verdad? El apóstol, en todo lo que es de buen nombre, todo digno de alabanza, en todo lo que, ¿verdad? Honorable, en esto pensad. Y en eso tenemos que involucrar, comienza con un involucramiento mental, ¿verdad? Y preparación para poder lograrlo. Exactamente. Vamos a continuar y vamos a irnos entonces a la ley de la reflexión, que es otro punto que tal vez lo tratemos de una manera más breve, pero yo creo que va a ser de mucha ayuda. Fíjate, pastor, lo que dice la reflexión en la primera diapositiva de esta ley, la ley de la reflexión. Dice, para crecer necesitas aprender a hacer una pausa. Y estamos muy acostumbrados a la actividad. Y muchas veces creemos que actividad significa efectividad. Sí. Y desafortunadamente cuando caemos en una actividad frenética, que es algo que fácilmente caemos, no se diga como pastores, y esa actividad nos llena, nos crea, obviamente el trabajar es algo que crea satisfacción y es bueno, pero el estar trabaje, desgastándose sin tomar ese tiempo, esa pausa, puede ser agotador. Me gusta la siguiente diapositiva con esta ilustración que viene ahí. Dice, a ver si la podemos poner, para una pausa autoimpuesta. No sé si me puedan ayudar en el siguiente diapositiva, por favor. Dice, para una pausa autoimpuesta, presione aquí. Como que necesitaríamos tener un botoncito en la iglesia, en la casa, ¿no? Decir, ¡pum! ¿Qué piensas de esa necesidad? ¿Qué tan bien funcionas ahí en esta área? Yo creo que es una debilidad que muchas veces los líderes enfrentamos y como que a veces sentimos que es la última. El aceleramiento de muchas cosas nos hacen crear un ritmo de vida, ¿verdad? Que hasta dejamos ir, y voy a hablar como pastores, predicadores. Muchas veces eso puede llevarnos a confiar más en nuestro talento que en la gracia de Jesucristo y el Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es una realidad. Comenzamos a perder eso en nuestras vidas. Ya ahora, como todo es tan rápido, ¿verdad? Digo, vivimos en esta era de todo tan rápido, tan accesible y tan pronto. Queremos microondear todo. Sí, y cuando eso pasa, es difícil parar, de verdad. Es difícil pausar. Yo lo digo de mi parte, yo siempre ando pensando y pensando y pensando. Mi esposa me dice, hey, pausa. Sí, tranquilo, ¿verdad? Aún todavía después de salir un domingo, ya para la tarde, ya quiero volver a empezar a trabajar. Y mi esposa me dice, oye, ya ahora Dios lo que tuvo que dar es tiempo de familia. Reflexione un poco en lo que está a su alrededor, esté consciente que está pasando. Y hemos hecho muchos errores, pastor, por no hacer este principio.
creo que este principio lo llamaríamos también un principio de mucha sabiduría. Definitivamente, yo recuerdo una anécdota que comparte Jan en uno de sus libros y habla de cómo él, y estamos hablando creo que cuando tenía 50 años, ahorita anda alrededor de 68, 51 años tal vez, habla de su agenda pues, estaba extremadamente ocupada, llena de compromisos, viajes, conferencias, talleres, todo lo que usted pueda imaginar, y él no se daba tiempo para hacer ejercicio. Posiblemente su dieta también era pobre en el sentido de salud. Y de pronto le pega un infarto. Le pega un infarto. Y él no tenía tiempo para hacer ejercicio. Sí. Y cuando salió, Dios lo libró, de alguna manera llegó a tiempo, lo atendieron. El cardiólogo habló con él en cuanto tuvo la oportunidad, ya después que se estaba recuperando, le dijo, mira Jan, a partir de mañana tienes que hacer 1 hora de ejercicio, si no yo no te garantizo que vivas más de 6 meses. Wow, wow. Lo interesante es que él, días antes, por años, no tenía tiempo. Y a partir de ese momento específico de su vida, todos los días, dice él, yo me doy tiempo para hacer ejercicio. Y se dio tiempo. Entonces, hay ocasiones que si no tengo tiempo, pero porque no puedo hacer esa pausa, bueno, es más costoso que nos veamos obligados a tomarla en el hospital, o en un lugar donde la verdad no queremos estar. La Biblia habla de un personaje que escribió casi todo casi todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? El apóstol Pablo. Y nosotros, no sé si usted sabe cuándo él escribió la mayoría de sus cartas. Él viajaba mucho, lee ese libro de Hechos y andaba siempre corriendo y no era hasta que llegaba a la cárcel que estaba escribiendo desde allí. Si no hubiera sucedido eso, quién sabe, ¿verdad? Nada más tuviéramos los primeros 4 evangelios y el libro de Hechos. Yo creo. Pero una de las cosas es de que hay veces que eso tiene que suceder en nuestras vidas. Sí. Sí, entonces en la siguiente diapositiva vamos a ver algunas sugerencias o algunos puntos que hacen valioso el tener esa disciplina, llamémosle así, de hacer una pausa. Si lo podemos ver en la siguiente diapositiva, se fijan en el poder de hacer una pausa. La reflexión convierte la experiencia en aprendizaje. En lugar de convertirse, de ser la experiencia algo que no nos dejó ningún valor, ningún provecho, cuando tomamos esa pausa, analizamos, reflexionamos en la experiencia, sea positiva o sea negativa, nos puede ayudar. Todos necesitamos un tiempo y un lugar a solas. Incluso nuestro Señor Jesucristo, yo creo que lo recordamos, Él procuraba un tiempo a un lugar desértico, a temprana hora, para estar a solas orando al Padre, pensando, reflexionando. Siguiente que menciona, el poder de hacer una pausa. Pausar intencionalmente ensancha el pensamiento. Si usted es un líder, hacer una pausa es vital para el éxito. Y podemos seguir con la siguiente diapositiva, por favor, con el poder de las IES. ¿Sí? El poder de las IES. Vamos a verlo enseguida y le voy a pedir al pastor Borjas que si nos puede leer. Bueno, es una especie de analogía ahí que arregló Jan y creo que nos puede ayudar para mantener eso en mente. Dice, investigación, encuentre significado en cada experiencia. Dice, incubación, la reflexión se debe cocer lentamente. Y iluminación, dele valor a sus experiencias. Ilustración, expanda sus experiencias en lecciones. ¿Qué piensas en cuanto a estos 4 IES? ¿Por qué es tan importante el entender el concepto de las, bueno, por ejemplo, la incubación? Otra vez, Dios aún usa procesos que nos tienen que hacer esperar. Otra vez, no nos gusta esperar. Ahorita mientras usted estaba analizando estas reflexiones, algo que ahorita me decía es, tienes que aún aprender a decir no a cosas. Y cuando dices no a ciertas cosas, le das virtud a tus sís.
lo que tú dices sí, ¿verdad? Y a tus prioridades sobre todo. Exactamente. Entonces, yo creo que una de las cosas que hay veces que tenemos que aprender en esta parte como de estar siendo cocidos hasta que estemos listos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender eso. Hay un mensaje que yo doy, nomás así brevemente, de lo que eres el proceso del trigo. Sí. Y hay un proceso, y le digo, hay un proceso que el trigo se convierte ya en un pan. Y ese pan tuvo que entrar a un lugar, a un horno, para poder ser servido. Y esa es la parte donde a veces no queremos esperar. El apóstol Pablo, después de que, ¿verdad? Su conversión en el libro de Hechos, parece que entró rápido al ministerio, sin saber que él duró casi 3 años, todavía esperando, todavía estudiando, orando, sumiso a ser preparado para el tiempo necesario. Exactamente. Esos son elementos. Incluso la definición o la manera de entender lo que es la meditación, de lo cual a veces con frecuencia se nos instruye en la iglesia o tratamos nosotros de compartir de ello, nos habla de que la meditación es como un estar masticando continuamente, leyendo, releyendo y profundizando la palabra de Dios. Muchas veces creemos que con leer la Biblia, con leerla y a lo mejor hasta memorizarla, que pues es bastante indiscutiblemente bueno, con eso ya estamos logrando el provecho máximo de la palabra. Y necesitamos ir a la parte de meditar, o sea, que se internalice, que se profundice, que se trate de conectar con cómo vamos a aplicarla o confrontarnos a ella. ¿En qué situación estoy yo aquí respecto a lo que la palabra me está diciendo? De la misma manera en las experiencias, la misma manera en lo que es el tratar de usar cada una de esas experiencias para provecho, incluyendo las experiencias negativas. Es verdad. Sí, hay un libro que me gusta, también en este caso de Jan, estoy haciendo mucha publicidad, a ver si me da comisión, lo dudo, pero el libro que se llama A veces se gana y a veces se aprende, en lugar de a veces se pierde. Incluso viene en el título, pierde rayado, y lo dice se aprende. El perder o el tener malas experiencias, pues es bastante malo. Pero lo peor del caso es que ni siquiera aprendamos de ellos, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Hay otra diapositiva enseguida, que es un punto muy sencillo, pero vale la pena tenerla en cuenta. ¿Quiere la respuesta correcta? Haga la pregunta correcta. Es uno de los puntos en los que nos enfocamos mucho en el servicio de coaching. ¿Quiere la respuesta correcta? Haga la pregunta correcta. Y esas preguntas, pues pudieran ser preguntas que nosotros mismos nos podemos hacer a nosotros mismos. Y aquí hay una serie de preguntas que nos pueden ayudar a desarrollar esa conciencia personal. No sé si quisieras ir leyendo o comentando algunas de ellas conforme sientas. Creo que hay una que está repetida ahí. Pero si quieres, es en la siguiente diapositiva. Preguntas de desarrollo de la conciencia personal. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es mi mayor activo? ¿Y cuál es mi punto más alto o punto fuerte? ¿Y cuál es mi bajo? Mi más bajo, y es el punto débil. Exactamente. En la siguiente diapositiva, si quieres de una vez también irlas leyendo y las podemos comentar también. Entonces, y sigue diciendo, ¿cuál es mi emoción más valiosa? ¿Cuál es mi emoción menos valiosa? ¿Cuál es mi mejor hábito? ¿Y cuál es mi peor hábito? Sí, mira, fíjate, como no podemos evitar el aspecto emocional de nuestra manera de ser, ¿no? Todos tenemos esa situación y las emociones pueden ser extraordinariamente sanas, saludables, necesarias para nuestra vida. Pero el identificar los dos extremos nos pueden ayudar. Uno de ellos es la emoción no saludable, negativa, que puede suceder cuando vivimos una experiencia. La preocupación excesiva, ¿sí? El temor, el enojo. Entonces, si estamos, ¿de qué manera puede ayudarme o puede ayudarte el estar consciente de esas emociones? Yo siempre he dicho esto, que cada habilidad tiene una debilidad. Quiero usar como un ejemplo la historia de Elías en la Biblia.
Él fue un hombre con muchas habilidades, pero tenía otra extremidad muy débil. Y la Biblia dice que una amenaza lo bajó hasta el punto más débil, lo más bajo. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. ¿Por qué? Porque nos guarda en un centro, ¿verdad? Hacer estas preguntas nos guarda en un centro, estar muy, muy conscientes de esas debilidades, ¿verdad? Y de seguir trabajando en ellas. Y estar consciente también de las fuertes, porque yo siempre digo que las fuertes tuyos o tuyas van a ayudar las debilidades de otros, pero los fuertes de otros a veces ayudan tus debilidades. Con las debilidades, exactamente. El problema es de que queremos pensar que nuestras propias, muchas veces nuestras propias fuerzas ayudan nuestras debilidades. Lo voy a decir así, un doctor no se puede operar así solo. Tiene que usar también la ayuda de otro. Y es, aunque él sea bueno en esa área, si él se enferma y necesita operación, necesita que alguien más lo opere. Es decir, no puedes usar tus fuerzas para tratar con tus propias debilidades. Exactamente. ¿Sí? Y es por eso que Dios le dijo a Pablo, le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ya prácticamente para terminar, gracias pastor, en la siguiente diapositiva hay 3 preguntas que nos pueden ayudar también y prácticamente terminamos con ello. ¿Qué es lo que más me llena? ¿Cuál es la posesión más preciada? ¿Y qué tanto me conozco a mí mismo? Y son elementos que son bien simples, sencillos, pero son importantes. El entender algo que nos llena nos puede llevar a entender que es aquello a lo cual Dios nos está llamando a hacer y por consecuencia, ¿acaso estamos también equipados para ser mejor? Sí. Y vamos a lograr desarrollar más en ese sentido? Es verdad. No sé si quieras despedirte del programa y ya cerraría yo muy brevemente. Nos queda 1 minuto y medio. Sí, bueno, yo creo que esto es... vale más que oro, y si alguien lo puede llevar y recibir y aplicar sobre todas las cosas, pues bueno, sé que su vida va a cambiar. Y ha sido un placer y un honor, y se despide usted, es el pastor Moisés Borjas, y pues aquí el pastor Rigo. Muchas gracias, pastor. Nuevamente están ustedes cordialmente invitados a llamarnos, a llamar al pastor Borjas. No olviden el miércoles con la reunión de la Alianza Ministerial Evangélica Hispana en Pacto Viviente. La dirección nuevamente es el 9114 Mayflower. 91, ahí estamos muy cerca de la Hawkins y Montana. Okay. 9114 Mayflower. A las 10 de la mañana, pasado mañana, su servidor con el Centro Cristiano Respuestas, cuando tengan la oportunidad de visitarnos a las 12 del mediodía los domingos en 8617 North Loop. Nuevamente, y para terminar, quiero nada más mencionar algo que es bastante fundamental. No perdamos de vista que la mejor manera de lograr nuestro crecimiento, indiscutiblemente de que todas estas sugerencias, recomendaciones, de alguna manera llamadas leyes, por ponerle un énfasis, que recomienda John Maxwell, y habrá otros libros y habrá otros recursos que son buenos, pero no va a haber nunca una fuente mejor para alimentarnos, enriquecernos, madurar, crecer, que la palabra de Dios y la búsqueda personal de Dios en oración. Eso nos va a permitir tener capacidad para discernir la realidad de aquello que no es real, la doctrina sana de la doctrina que no es sana, lo que es el liderazgo sano cuando vemos a nuestros pastores o a líderes en la iglesia o en un movimiento, puede ser global, poder entender cuándo es realmente auténtico. Se despide nuevamente de ustedes. Vamos a enfocarnos en la palabra de Dios, vamos a enfocarnos en el Señor, y muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias.